Es un placer recibirles en esta actividad de la Federación de Comunidades Judías de España. En este caso nos reunimos bajo ese tema, ese precepto judío de ser garantes el uno del otro en este contexto de guerra en Ucrania tras la invasión rusa. Y para ello tenemos el gusto de hablar con Sara Chocrón, que es responsable de Asuntos Sociales de la Federación de Comunidades Judías de España, y con Yohanan Seinabe, que es director de Asuntos Políticos del Congreso Judío Europeo. Bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias. Después tendremos la suerte de que se incorpore Lior Hayat, el portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, que está en la zona, que está en Ucrania, ha participado en la inauguración, en la puesta en marcha de este hospital de campaña israelí en Ucrania, el primero que se instala en el país, y precisamente porque está trabajando allí, bueno, pues no puede acompañarnos desde el principio, pero enseguida esperamos contar con su participación. Empezamos pues con ese tema, esa solidaridad judía e israelí que se está mostrando en esta situación tan complicada. ¿Cómo se está coordinando desde el Congreso Judío Europeo esta ayuda, Yohanan? Hola, y bueno, primero, una aclaración: como Congreso Judío Europeo somos la organización cúpula de las comunidades judías en Europa. Esto incluye básicamente a todas las comunidades, desde España hasta Estonia, desde Túnez hasta Noruega, incluyendo desde luego la Federación de Comunidades Judías de España, y me da mucho gusto estar con vosotros. Y bueno, desde el comienzo de la guerra en Ucrania, hemos activado nuestros equipos de gestión de crisis para prestar asistencia humanitaria. Esto se coordina desde salas de control de nuestras comunidades que hemos establecido por medio de nuestra ala de seguridad, SACBA-JC, que también coopera con las comunidades de Madrid y Barcelona. Y nuestro objetivo es, desde luego, coordinar constantemente con las comunidades para maximizar la eficacia, evitar estructuras paralelas y, sobre todo, que la ayuda llegue a los que la necesitan. Vemos que ya se ha incorporado Lior Hayat. Bienvenido, Lior. Hola, ¿cómo están? Shalom. Shalom. Cuéntanos, ¿dónde estás? Sabemos que en Ucrania. No, recién salí de Ucrania, estoy en Polonia, que cruzamos la frontera hace menos de media hora. Estamos camino de vuelta a Israel después de unos días muy interesantes y muy, creo que emocionantes del punto de vista personal. Hemos terminado de construir el hospital de campaña Kohav Meir, la estrella que ilumina, en nombre de la primer ministro Golda Meir, que nació en Kiev, y unos 100 médicos israelíes llegaron para ayudar a los refugiados de Ucrania en su momento más difícil. Lior, es una ayuda que Israel está efectuando a judíos y no judíos, por supuesto, y que supone que se instale que Israel sea el primer país que ha instalado un hospital de este tipo en Ucrania, en esta situación. Es cierto, primero ese hospital no es para judíos ni para israelíes, es para ucranianos que sean de cualquier religión y de cualquier lugar. Está en el oeste del país, el lugar donde están muchos refugiados, millones de refugiados que dejaron sus casas, sus hogares en el este de Ucrania y escaparon de la guerra. Somos los primeros. Israel es el primer país que construyó un hospital de campaña para ese tipo de ayuda, y la verdad es que es un momento muy emocionante. Estuvimos ayer en el evento, en la inauguración,
con los himnos nacionales de Israel y de Ucrania, con las banderas, con las autoridades de Ucrania que estaban muy agradecidos por este tipo de actividad y por la ayuda. Y cuando dejamos el hospital esta mañana, estaban ahí cientos de personas esperando a recibir el tratamiento de los médicos israelíes. ¿Has tenido oportunidad de hablar con alguna de estas personas? No sé si quieres comentarnos alguna historia personal que te haya emocionado especialmente. Bueno, la primera persona que entró ayer fue una niña de 8 años. No sé la razón médica, porque entró justo con los pediatras israelíes, pero ella dijo que estaba esperando o escuchando que los israelíes van a venir con una ayuda y van a construir un hospital. Y ella desde hace 2 días está en camino a ese lugar. Así que realmente es un momento de mucho orgullo en forma nacional. Creo que el estar ahí representando el Estado de Israel y el pueblo judío en ese momento es uno de los momentos más importantes de mi vida personal y profesional, sin ninguna duda. Lior, ¿qué organizaciones israelíes están implicadas en esta acción humanitaria? Sabemos que está Masaf, por supuesto, el hospital, si no me equivoco, el Centro Médico Sheba. ¿Nos puedes hablar de esta implicación, de estos organismos implicados? Es cierto. Es un proyecto del gobierno israelí junto con que está liderando el Ministerio de Asuntos Exteriores a través de Mashab, con el Ministerio de Salud de Israel, con Shiva, que es el centro médico, el mayor centro médico en Israel, pero con otros hospitales. Están médicos de Ichilov, de Nahariya, de Wolfson y de otros hospitales en Israel, y con la ayuda de la Fundación Schusterman, que es una fundación que ayuda a los proyectos sociales en Israel, y del Joint. Y realmente es un evento de toda la sociedad israelí y representando el Estado de Israel. Hay médicos que nacieron en Ucrania, médicos que nacieron en Rusia, médicos que son hijos y nietos de supervivientes del holocausto. Hay hasta médicos árabes israelíes, y todos ellos están ahí para una sola razón, para ayudar a los que necesitan la ayuda. Creo que el Estado de Israel fue creado bajo el lema, una de las lemas que fue creado es que nunca más, y nunca vamos a dejar que pase una cosa sin que nos involucramos. No hay ningún lugar de comparación, lo entiendo, y son eventos muy diferentes, pero el hecho que pasa una cosa así, que hay un pueblo en necesidad, y nosotros, a pesar de la distancia, a pesar de muchas otras cosas, estamos dando esa ayuda humanitaria, esa solidaridad. Es algo increíble, y nos da mucho orgullo ser parte de eso. Tristemente, y ahora recientemente con este atentado terrible que ha habido en Beerseba, bueno, el pueblo israelí está acostumbrado a tratar, el pueblo israelí y los responsables médicos, psicólogos, están tristemente acostumbrados a tratar con situaciones de trauma. ¿Te parece que esto puede ayudar aún más a los refugiados y desplazados ucranianos, la experiencia que tienen los israelíes al tener que enfrentarse a estas situaciones de conflicto? Sí, creo que también los psicólogos y los trabajadores sociales que están con nosotros conocen muy bien cómo se trata la situación de trauma y del post-trauma, y estamos
trabajando también en ese aspecto. Traímos gente que pueden hablar con la población local en ucraniano, en ruso, en inglés, depende de la situación. Y realmente estamos dando de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia y de nuestro corazón. Creo que es lo más importante. Lior, la responsable de la agencia judía ha dicho que en Ucrania se está salvando una vida al minuto. ¿Tú te unes a esta impresión que que nos llega desde la agencia judía? Sin ninguna duda. Creo que ayer en la inauguración uno de los médicos dijo que en la tradición judía el que salva una vida salva el universo entero, y estamos ahí para hacer justamente eso. Estamos ahí para salvar vidas y para hacer el mundo un lugar mejor. Eso es parte del Tikkun Olam, el mejorar el mundo, que es parte fundamental en la ADN del judaísmo. Lior, no sé si nos puedes acompañar un poquito más o ya tienes que marcharte. Bueno, lamento mucho, me encantaría estar con ustedes más, pero tenemos que seguir con el camino. Muchísimas gracias por esa oportunidad y les prometo que estaré más con ustedes en la próxima vez, en un lugar más tranquilo, que voy a parecer más diplomático, pero quería compartir con ustedes esa experiencia increíble, y que todos ustedes sepan que estamos ahí no solamente representando el Estado de Israel, el pueblo judío entero está con nosotros en nuestro corazón. Muchísimas gracias, Lior. Ha sido un privilegio tenerte. Enhorabuena por todo el trabajo que está haciendo Israel en Ucrania, y os deseamos, bueno, lo mejor, y nuestros corazones y nuestro agradecimiento está con vosotros. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, hemos tenido la suerte de contar con la presencia de Lior Hayat, el portavoz del Ministerio de Exteriores israelí. Él hablaba de esa misbah, de ese precepto, y os quería preguntar a los dos si os parece que el hecho de que el pueblo judío haya sido históricamente perseguido, hayamos tenido que salir de muchos países, nos lleva a tener que ser aún más responsables que otros pueblos, que otras culturas, que otras religiones cuando nos encontramos en situaciones como la que está viviendo Ucrania. Bueno, si quieren respondo yo. En principio, esto en la halajá, mucho antes de que el pueblo judío hubiera sido disperso, a raíz de las diásporas y todo eso, realmente ya había ese precepto de responsabilidad del uno por el otro. Y realmente el hecho de esta trayectoria de la Golá durante 2000 y pico de años, y el hecho de tendernos la mano el unos a los otros, probablemente haya favorecido muchísimo más esos preceptos que ya previamente estaban establecidos, y no solamente con el pueblo judío, sino que con el esclavo y el extranjero uno tenía que tener estos mismos preceptos de compasión y de consideración con el prójimo. ¿Okay? O sea que realmente yo creo que así es desde antes, y no es raro, digamos, previamente cuando había la venta de esclavos a nivel de ciudades, las comunidades como tal tenían un dinero apartado para ir a los mercados y rescatar a esos esclavos, porque eran responsabilidad de todo el pueblo y de toda la comunidad. ¿Okay? O sea que es simplemente seguir el camino y seguir el ejemplo. ¿Cuántas comunidades judías están implicadas en este camino de solidaridad, en esta acción humanitaria, Yohanan? ¿Y cómo se han coordinado con vosotros y con el resto de instituciones judías? Las 43 comunidades, desde Montenegro hasta Portugal, los dos principios que Lior y que Sara mencionaron. Kol Israel Arabim Zelazé y Tikkun Olam es nuestra fuente de inspiración para movilizarse en la acción, y estamos viendo solidaridad desde todas las comunidades, y de nuestra parte tratando de coordinar
Y desde luego las 4 comunidades en la frontera, las fronteras Polonia, Hungría, Eslovaquia, Rumania, son los que, claro, están directamente por los cruces fronterizos, digamos, como si on the front lines, pero solidaridad vemos de todo el continente. ¿Y cómo se coordina esta ayuda? Sé que ha habido reuniones con los responsables, en este caso en España, de la Federación de Comunidades Judías de España. No sé si se reparte esa ayuda. Entiendo que como decías, que las comunidades fronterizas son las que están soportando más, esta ayuda solidaria. No sé si nos quieres hablar de algún ejemplo en concreto, si tienes algo que contarnos a ese respecto. Y bueno, primero que nada, estamos proporcionando servicios a todos los refugiados en la frontera, judíos o no judíos, lo que se necesite, ayuda inmediata, alojamiento, transporte, comida, información, están disponibles a todas las personas. Hemos puesto 8 líneas de comunicación en 8 países, desde Ucrania, Moldavia, Estonia, Letonia, donde se encuentren los refugiados, ellos pueden llamar a ese número y se les va a ayudar. Tenemos voluntarios de las comunidades operando. Y al mismo tiempo estamos organizando entregas continuas de camiones de ayuda humanitaria para proporcionar ayuda a los refugiados. Y más allá de eso, estamos coordinando con las comunidades que no están en la frontera para coordinar cosas como ayuda humanitaria y ¿cómo se dice? Reasentamiento de refugiados, judíos y no judíos dentro de nuestras comunidades. Claro, es que son dos vías, ¿no? En las que se conforma la ayuda sobre el terreno y también el auxilio a las personas y a las familias que han tenido que huir y que van a ser recibidas por las comunidades judías europeas. ¿Se tiene alguna cifra? ¿Se conoce si son en su mayoría niños, mujeres? ¿Qué nos puedes contar a este respecto? Bueno, en su mayoría son mujeres, niños y ancianos, porque los hombres en Ucrania están requeridos por la ley a participar en actividades militares. Sabemos también que la mayoría de los refugiados de la comunidad judía van directamente a Israel, y en segundo lugar van a lugares donde tienen familiares. Y el resto de los refugiados judíos y no judíos es lo que estamos para los cuales estamos organizando el reasentamiento. ¿Qué tipo de ayuda es la más necesaria? O sea, ¿es mejor enviar alimentos, comida o mejor donaciones que se puedan gestionar de manera más efectiva desde allí? ¿Qué nos aconsejas a los que queramos que estemos escuchándote y queramos seguir ayudando? En realidad las necesidades cambian constantemente. Hay cruces fronterizos que a veces están abiertos, que a veces están llenos, las necesidades humanitarias evolucionan constantemente. Pero yo diría, lo importante es coordinar la solidaridad de una forma que se centralice y que llegue a los que lo necesitan. Maxo Benalal, el secretario general de la Federación de Comunidades Judías de España, en una entrevista reciente en Radio Sefarad, hablaba de esa excelente cooperación con el Ministerio de Exteriores español, por ejemplo, y con distintas ONGs. También desde el Congreso Judío Europeo se siente que la colaboración con los gobiernos está siendo óptima, está siendo positiva. Sí, desde luego sí. Sobre todo, más allá de nuestra comunidad, vemos solidaridad de gobiernos, de organizaciones no gubernamentales movilizándose a coordinar la ayuda lo más eficiente posible. Yo creo que para todos nosotros es nuestra máxima prioridad y lo continuaremos haciendo mientras sea necesario. No tenemos la suerte de teneros a vosotros dos. ¿Cómo se ha coordinado el Congreso Judío Europeo con la Federación de Comunidades Judías de España? ¿Qué nos podéis contar? Sara, a lo mejor. Bueno, en realidad sí. En realidad el primer contacto fue precisamente Maxo y Kake, el presidente, ¿no?, con el Congreso Judío Europeo a través de Yohanan,
Y en el momento en que recibí la respuesta, la verdad es que le escribí directamente a Johanan para ver de qué forma podíamos hacer efectiva la ayuda, ¿no? La respuesta fue magnífica e inmediata, que en estos momentos de urgencia se agradece muchísimo, la verdad. Y nos orientó muy bien. De allí nos conectó con otras organizaciones, ¿okay? A través de las cuales el Congreso Judío Europeo está trabajando y nos facilitó muchísimo la vía. ¿Okay? Y bueno, mi agradecimiento a ti, Johanan, en este momento. ¿Cómo se plasma? ¿Están llegando ya esos primeras personas, familias que están siendo acogidas Sí. por familias judías de todas las comunidades españolas? Cuéntanos cómo es la fotografía de esta solidaridad judío-española. Bueno, realmente lo primero que se hizo fue intentar hacer una convocatoria con todos los presidentes y responsables de asuntos sociales de las comunidades, ¿no? Expresar un poquito esta necesidad que había y de forma conjunta se difundió la solicitud de, por un lado, solicitar aporte económico para estas organizaciones que estaban al pie de la frontera y, por el otro lado, la ayuda de familias que quisieran recibir refugiados, ¿no? Refugiados ucranianos. Se hizo una encuesta y de allí ya yo recibía directamente esta respuesta. En base a eso se hizo una distribución por comunidades. En base que van llegando los requisitos, pues entonces se van estableciendo. En este momento hay una familia establecida ya en Madrid, que llegó el domingo pasado. Tengo que decir que la Comunidad de Madrid ha respondido muy, muy bien, de forma muy organizada, muy coordinada, ¿ok? Y ahora próximamente vendrá otra familia que va a hacer escala en Barcelona, que estará acogida por 2 días en casa de una familia de la comunidad judía de Barcelona y de allí pasará a Madrid directamente. Por otro lado, tenemos 2 familias que están actualmente en Alicante, ¿ok? Ellos, en cierta forma, vinieron por sus propios medios, contactaron con la comunidad judía de Alicante y de allí ya todo lo que es digamos, la estructura que está alrededor, darle el soporte, ¿no? Entonces se está dando soporte tanto a través de alimentación, comida, ropa y el apoyo humano, ¿no? El simple hecho de el viernes en la tarde acercarse, darle todas las cosas para Shabbat, inclusive uno de los voluntarios hizo Shabbat con ellos el viernes mismo, ¿no? Fue algo muy emotivo, muy bonito. Son detalles que a lo mejor pueden pasar por muy tontos, pero en este momento de fragilidad y precariedad llenan muchísimo y la parte humana creo que también es súper importante, más allá de lo material que por supuesto también estamos luchando por satisfacer. Claro, ya hemos visto esas imágenes, esas fotografías de miembros de la comunidad judía madrileña, por ejemplo, recibiendo en el aeropuerto de Madrid-Barajas a los primeros refugiados y bueno, llegar a un país que no conoces, pero saberte bien recibido y con eso, contar con la ayuda de gente que sabes que va a hacer todo lo posible para que te sientas lo mejor posible en estas circunstancias, bueno, pues calienta mucho, mucho el corazón y supongo que de estas historias también nos puedes hablar tú, Johanan. Sí, absolutamente. Bueno, una historia, tenemos nuestro jefe de gestión de crisis, estuvo en Bucarest para Purim el año pasado y él pasó Purim con niños refugiados ucranianos que han sido acogidos en la comunidad. Es un ejemplo y al mismo tiempo quería dar un anuncio. Queremos también apoyar a las comunidades para crear capacidad y acoger a los refugiados y para eso estamos organizando un seminario, una formación en cooperación con Hayas y el Consejo de Comunidades Judías en Europa. Este seminario va a ser en París el día 29 y bueno, me gustaría compartir información de este seminario. ¿Quién está llamado a participar en este seminario? Representantes voluntarios, servicios sociales de comunidades judías y todas aquellas organizaciones que quieran crear capacidad para acoger a los refugiados. Es simplemente consejos prácticos de cómo organizar la ayuda. Estamos acertados, Johanan, cuando decimos que es la crisis humanitaria más importante después de la Segunda Guerra Mundial en Europa.
o bueno, también la guerra de Bosnia. No sé si cómo fue la ayuda del Congreso Judío Europeo en esa guerra en los 90 y qué diferencias hay con lo que se está haciendo ahora. Exactamente un mes dentro de la guerra parece ser que es el conflicto humanitario más severo en Europa. Tenemos millones de refugiados ya en territorio de la Unión Europea y, digamos, desde la perspectiva judía es la primera crisis humanitaria afectando a comunidades judías directamente en Europa desde la guerra de Yugoslavia. Y para recordar, en Yugoslavia hubo movilización de las comunidades, muchos convoys que evacuaron a judíos y no judíos de Sarajevo. Es muy famoso. Yo he conocido gente que fue evacuada en los convoys de Sarajevo gracias a la ayuda de nuestras comunidades. Eso todavía se recuerda mucho y es exactamente cuando nuestra red de comunidades enseña realmente su verdadero carácter. Uh-huh. El contacto con las comunidades judías ucranianas me imagino que será complicado ahora. No sé si tenéis algún dato que queráis compartir con nosotros. Bueno, por mi parte, Ucrania tiene una situación particular porque es, a diferencia de la mayoría de los países de Europa, una comunidad que tiene muchas comunidades en ciudades pequeñas, comunidades rurales. Entonces, en una crisis humanitaria, es muy difícil mantener contacto con todas las comunidades. Estamos haciendo todo lo posible cooperando con pues, la Confederación de Comunidades Judías en Ucrania y con el gran rabino de Ucrania, Jacob Reich, y desde luego asegurar el bienestar de la comunidad y desde luego de todas las personas afectadas por el conflicto. Sara, ¿cómo crees que va a seguir este apoyo de las comunidades judías españolas a los refugiados y desplazados ucranianos? Porque a veces tenemos miedo de que pasado el shock suceden los informativos, ¿no? Que de repente bueno, pues Ucrania pueda dejar de interesar o que nos cansemos de ver esas imágenes todos los días, eso pasa, pero sospecho que la solidaridad judía va a mantenerse al mismo nivel. No sé si soy demasiado optimista, creo que no. No, realmente no, porque hay como una avidez inclusive, ¿no?, de recibir a todas estas personas y la necesidad de querer seguir ayudando. Y de hecho, en la medida que van pasando los días, las comunidades cada vez van haciendo proyecciones a mediano y a largo plazo. Entonces, eso ya te da como una perspectiva de que la ayuda no es algo así como tipo un fuego artificial que enciende y apaga, sino que se están preparando como para un futuro, ¿no? Eso ya te dice que en el tiempo perdurará. Probablemente no puede ser algo indefinido, ¿no? En principio se pone un plazo de un año, un poco apegados a lo que es también todas las prebendas que está dando el Estado español también, ¿no? Los papeles, la documentación es por un año con derecho a trabajo y todo eso. Y bueno, por lo pronto la perspectiva de primera instancia es de proyección de un año. Todos quieren colaborar y la receptividad es máxima. Inclusive los presidentes, en la medida que se fueron informando, prácticamente de inmediato empezaron a contactar con las autoridades locales, o sea, los alcaldes, ayuntamientos, para saber con qué facilidades se podía contar a nivel estatal inclusive, ¿ok? Por otro lado, bueno, tenemos, digamos, chicas, ¿no? En este caso, en el caso de Barcelona, hay una chica ucraniana y una rusa, ¿ok? Y las dos están perfectamente complementadas, están en los centros de refugiados y aparte de hacer una tarea global de ayudar a todo el mundo, están detectando cuáles son posibles familias de origen judío, ¿no? Y de tal forma de intentar en el momento que necesiten cualquier cosa, de los niños intentar integrarlo en los movimientos juveniles, comunitarios y eso, siempre, bueno, con una cierta prudencia, porque tampoco no queremos invadir demasiado, porque en este caso ha sido el trabajo inverso, no son ellos los que se nos han acercado, sino más bien la iniciativa de nosotros hacia ellos, ¿no? Entonces, siempre con prudencia para no invadir demasiado la privacidad ajena. En la medida que ellos quieran, pues por supuesto seremos muy receptivos de querer ayudarles.
Sabemos que sois dos personas muy ocupadas, no podemos entreteneros más. No sé si quieres añadir algo más, Johanan, algún mensaje final, algo que no te haya preguntado y que quieras comentarnos. Algo que se me olvidó mencionar es que en las zonas fronterizas estamos cooperando con otras comunidades religiosas. Sobre todo la Iglesia Ortodoxa en Polonia nos está ayudando mucho a traer suministros a la frontera, y es ese tipo de relaciones que a la larga van a ser duraderas y beneficiosas para la comunidad. Sara. En principio, decir que estoy muy orgullosa y me siento muy afortunada de pertenecer al pueblo que pertenezco, y que Dios nos siga ayudando e iluminando para saber dar los pasos correctos y ayudar verdaderamente a todo nuestro pueblo y a todo el que lo necesite en realidad. Muy bien, cumplir esa misma, ese precepto de ser garante el uno del otro. Os agradecemos muchísimo que hayáis estado con nosotros en esta actividad de la Federación de Comunidades Judías de España. Nuestra enhorabuena y nuestro agradecimiento. Muchas gracias a ti, Raquel. Hasta luego.